Para darle continuidad al video anterior, en esta ocasión vamos a hacer un repaso de cómo construir una torre a partir de un hexágono y vamos a completarla haciendo una piel que obre como protector o como filtro solar. Hemos trazado un hexágono, tiene 8 unidades de lado y vamos a hacer con el comando matriz rectangular una matriz en altura que tenga a su vez 8 elementos. Por lo tanto, vamos a darle entrada, vamos a poner un solo elemento en la dirección de las X, un solo elemento en la dirección de las Y 8 elementos en la dirección de la Z. Como intervalo entre la posición de cada hexágono vamos a darle 3 metros. Una vez hecho esto, vamos a darle un giro de 15 grados a cada piso con respecto al anterior y vamos a utilizar para eso el gumball trabajando con el arco de color azul para que gire alrededor de las Z. El primer hexágono va a girar 15 grados, el segundo va a girar 30 y así siguiendo hasta alcanzar el último. Ahora vamos a trazar una polilínea que vaya de vértice a vértice recorriendo todo el edificio en vertical con vértices correspondientes, de tal manera que se genere una especie de línea en espiral. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer una matriz polar con esa línea, tomando como centro el centro del hexágono. Ubicamos el centro, le damos 6 elementos y que recorra los 360 grados. Con eso ya tenemos la estructura general del edificio. Vamos a generar una estructura de capas en las que se contemple losas. Por otro lado, vamos a tener partes opacas, partes transparentes y vamos a tener la piel de la que estábamos hablando. Para empezar, podemos generar una superficie barrido por dos carriles, donde vamos a tomar este elemento como primer carril, este elemento como segundo carril, y las curvas de sección transversal van a ser segmentos de los polígonos que estén comprendidos entre estos dos carriles. Los seleccionamos presionando Ctrl Shift y le damos entrada. Aceptamos, observemos en modo sombreado y ya contamos con una superficie para este tramo del edificio. Esta superficie, en este caso, al estar en la capa predeterminada, es neutra, o sea, no pertenece ni a la capa opaca ni a la capa transparente. Podemos también aprovechar el comando matriz polar y hacer que todos los paños contengan esa superficie. Entonces el centro de la matriz polar, una vez más, es el centro del hexágono, 6 veces, 360 grados, y ahora sí vamos a dividir en 3 y 3, 3 van a ir alternadamente a la capa opaca y 3 van a ir a la capa transparente. Vamos a darle un color a la capa opaca y vamos a seleccionar 3 de estos elementos y vamos a hacer clic derecho sobre la capa opaca, cambiar capa de objeto. Pasamos a la capa transparente, hacemos exactamente lo mismo, asignamos un color de transparencia, podría ser el celeste, le damos transparencia asignándole por ejemplo 67%, algo de reflectividad y algo de acabado brillante para que sea un vidrio, y el color que le asignamos es el color celeste que hemos asignado en la otra capa. Con la capa transparentes en curso seleccionamos las superficies, clic derecho sobre transparente, cambiar capa de objeto, y ahora para ver el modo renderizado observemos si tiene transparencia el objeto. Vamos a poner activa la capa losas, vamos a frisar opaca y transparente y vamos a darle un grosor a las losas. Las losas podrían tener otro color, podríamos acá también asignarle un color personalizado, por ejemplo un color verde cemento, quizás tirando un poco más a gris. Aceptamos y el mismo color en el caso visualización en modo sombreado. Para hacer las losas vamos a usar el comando extruir, extrusión de curva recta, y vamos a seleccionar los elementos que vamos a extruir. Presionamos el primero y vamos seleccionando los demás hasta completar todos los hexágonos. Damos Enter y le vamos a asignar una distancia de extrusión de 0,25. Sólido sí, ambos lados no.
y le damos entrada. Y ahí estarían las losas. Y volvemos a activar opacas y transparentes para ver por transparencia las losas. Podríamos darle también un espesor a las superficies vidriadas y a las superficies opacas. En ese caso, en opacas nos posicionamos haciendo que esté activa esa capa y vamos a usar el comando desfasar superficie. Vamos a seleccionar la superficie a desfasar, las tres superficies a desfasar, damos entrada y observemos la dirección de las flechitas, están hacia afuera, está bien que esté hacia afuera, le demos 20 centímetros, sólido sí, y le damos entrada. Antes de hacer la piel para proteger los paños vidriados, vamos a frizar todas las capas excepto la capa predeterminada y vamos a crear una capa estructura sub D principal a la cual vamos a poner activa para poder construir ahí la estructura principal. Vamos a utilizar el comando multitubería sub D, vamos a seleccionar todas las curvas para crear esa estructura principal, vamos a definir el radio del tubo en 0,15, vamos a tapar los finales activándolos y vamos a determinar que las divisiones de los refuerzos estén en el valor 1, con lo cual obtenemos esta estructura. Activemos las distintas capas para ver cómo va quedando. En este caso podríamos trabajar un remate superior haciendo una estructura un poco más gruesa o bien pensar en agregar algún elemento que podríamos agregar después. A continuación podemos trabajar con la piel. Para eso, como se trata de un paño de superficie alabeada, vamos a necesitar trabajarla por partes. Vamos a activar la capa piel, vamos a frizar por el momento la estructura sub D principal y vamos a seleccionar el primer paño superior frente a la superficie vidriada, lo vamos a copiar con el comando ALT, presionamos sobre una de las flechas que podemos identificar con facilidad, por ejemplo la roja, y determinamos que vamos a desplazarnos, por ejemplo, menos 20, para tenerla a esa superficie aislada, y la pongamos en modo sombreado para poder visualizar mejor. La piel entonces va a estar constituida por algún elemento un poco más grande que este módulo. Vamos a cambiarlo de capa a la capa piel. Vamos a determinar otro color, podría ser un color gris. Tanto para la capa sombreado como para la capa de material. No le vamos a dar transparencia, sí le vamos a dar reflectividad, algo de reflectividad y algo de acabado brillante. Este elemento va a ser perforado para que tenga la posibilidad la superficie vidriada de que las visuales atraviesen este elemento. Vamos a tener en cuenta varias cosas. Una, que la piel tendrá que estar justo frente a este paño vidriado y por lo tanto vamos a tener que generar acá una estructura que la soporte. Por otra parte son 7 paños de piel y lo primero que tendríamos que hacer es aplanar esta superficie alabeada para poder tener un real conocimiento de la verdadera magnitud que tiene esto en 2 dimensiones. Para aplanar esa superficie, lo que vamos a hacer es desplazar el edificio, podría ser una cantidad conocida, por ejemplo 30 metros,
porque el aplanado de esta superficie se da con referencia al origen de coordenadas. Vamos a ir a superficies, aplanado de superficie, desplegar superficie V. Acá vamos a poner que la dirección lineal sea natural, descomponer no, y le damos entrada. Se ha aplanado esa superficie, conviene tenerla cerca una de la otra, y podemos visualizarla en vista superior para poder ver su verdadera magnitud. Sobre esta superficie aplanada vamos a dibujar la trama de lo que queremos perforar en la superficie alabeada. Vamos a hacer algo sencillo, por ejemplo, una trama de polígonos, podrían ser triángulos, y una cantidad que calce justo dentro de este elemento. Lo podríamos pasar a la capa predeterminada para poder visualizarlo mejor y observar, por ejemplo, cuántos de estos elementos van a calzar dentro de ese paño. Podemos copiarlo 4 veces, cerrar los segmentos que faltan y llevarlo a esta posición. Seguramente va a ser necesario escalar en 2 dimensiones para que esto calce dentro de esta superficie. Pero además, ahí podríamos crear una capa y utilizar el comando multitubería con una dimensión menor, por ejemplo, punto 0.75. Vamos a usar el comando fluir por superficie y nos pide que seleccionemos los elementos que vamos a hacer fluir a lo largo de la superficie. Para no arrastrar a la trama dibujada como base, vamos a activar esta y vamos a frizar la capa predeterminada y vamos a seleccionar los elementos de la multitubería. Vamos a dar entrada, mantenemos prácticamente todo esto como está y nos pide que marquemos una esquina en la superficie que tomamos como base, marcamos esta, y una esquina en la superficie de destino, marcamos esta. Como se ve, esa trama se ha ajustado bastante bien a la superficie que tenemos en el paño de la piel. Entonces lo que podemos hacer es utilizar el comando partir. Queremos partir la piel y vamos a utilizar la multitubería como elemento de corte y vamos a borrar los espacios interiores. Hecho esto, vamos a agrupar todos esos elementos y los vamos a poner en la capa piel. Vamos a moverlo desde esta posición a esta y vamos a separarlo, por ejemplo, 1 metro, menos 1, y vamos a ir copiando desde un vértice conocido de un paño determinado al siguiente, seleccionamos y giramos el ángulo que hay entre el paño y el que sigue, que es 15 grados. Vamos copiando uno a uno. Y así siguiendo hasta llegar al final. Ahora vamos a agrupar estos elementos, comando agrupar objetos, todos ellos que constituyen la piel.
de modo que con un solo clic tenemos todo. Y vamos a hacer una matriz polar de esa piel con respecto al punto central del polígono. Vamos a desactivar varias de estas capas. El número de elementos es 3 en 360 grados. Volvemos a activar todo. Vamos a regresar esto a su lugar. Ya este elemento no nos sirve, lo podemos borrar. Y a esto lo regresamos a su lugar con menos 30. Ahí tendríamos la estructura más o menos completa, con la piel, con el vidriado, con los paños opacos, con las losas. En modo renderizado. Con la base del modelo realizado hasta aquí, se ha seguido evolucionando y completando algunos detalles para hacer este modelo. Acá se han incorporado, por ejemplo, el basamento, que tiene también perforaciones, está hecho con sub-D. Se ha incorporado una estructura que es pasante hacia dentro del basamento. También se ha trabajado con otro patrón para la elaboración de la piel. Se han incorporado luces que pueden estar distribuidas en capas para poder ir visualizando en distintas situaciones lumínicas. Por ejemplo, si las tenemos divididas en 3 grupos, el grupo 1 son luces interiores, el grupo 2 también, pero en otro sector, el grupo 3 son luces exteriores, de manera tal que uno puede ir frisando la capa para tener distintas situaciones de luz. Por otra parte, se puede también trabajar con el sol. En este caso estamos trabajando con iluminación artificial, pero se puede trabajar con el sol. Para eso vamos acá a la pestaña renderizado, activamos el sol, lo podemos trabajar como sol solamente o lo podemos trabajar como luz cenital también, con lo cual se ilumina mucho más, o solamente luz cenital y sacar el sol. Uno puede ir incorporando una serie de detalles que tienen que ver con la luz, que tienen que ver con el propio modelo. Acá en la parte superior se ha incorporado torres de enfriamiento, es decir, para aprovechar el efecto chimenea y sacar el aire caliente del interior del edificio. Si hacemos un acercamiento para ver detalles de la piel, tiene una estructura propia de la piel, una estructura de soporte vinculada al edificio, como se puede observar. También tiene más detalles en cuanto al patrón aplicado a esa piel.